Mi nombre es Ana Karen Tapia, soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el libro que lleva por título Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Padre Rico, Padre Pobre es un libro escrito por el famoso Kiyosaki y Sharon Letter, publicado por primera vez en 1997. Padre Rico, Padre Pobre es un libro que está escrito en forma anecdótica, lo cual lo hace más fácil y ameno de leer. Lección 1. Los ricos no trabajan por dinero. Bien, el libro comienza contando la historia de Robert y su amigo Mike en Hawái en los años 50. Cuando Robert tenía 9 años, relata que un día se sintieron discriminados al no ser invitados a la casa de playa de un compañero de su escuela por ser los únicos niños pobres de la clase. La reacción que tuvo Robert ante dicha situación fue ir a ver a su padre, una persona con una gran preparación académica, para preguntarle cómo podía volverse rico. A lo que su padre le contestó: si quieres ser rico tienes que aprender a hacer dinero. Robert una vez más le preguntó: bueno, ¿y cómo hago dinero? Su padre finalmente replicó: pues usa tu cabeza, hijo, demostrando en sus palabras quizá la ignorancia de tu padre para contestar dicha pregunta. Pero justamente hacer dinero fue lo que decidió hacer Robert y su amigo Mike, quienes se asociaron para montar su primera empresa recolectando por algunos días tubos de dentrífico que en este entonces se hacía de plomo. Eh, ¿Sabes por qué? Para fundirlo y terminar haciendo dinero, como su padre le dijo, fabricando monedas de 5 centavos. Al darse cuenta de lo que los niños estaban haciendo, el padre de Robert les explicó que lo que estaban haciendo era falsificar moneda y que esto no era claramente ilegal, y les surgió que si querían aprender a hacer dinero mejor hablaran con el padre de Mick, quien, aunque no había terminado la secundaria, dirigía varios negocios muy exitosos. Y esto hicieron. Este par de niños se presentaron con el padre de Mick, quien estuvo de acuerdo en enseñarle a hacer dinero, pero bajo sus propias condiciones, comenzando por trabajar 3 horas los sábados en la mañana en una de sus tiendas de abarrotes, con un pago de solo 10 centavos la hora. Tras 3 semanas de arduo trabajo, Robert ya estaba a punto de renunciar a causa de la pésima paga, pero sobre todo porque no habían vuelto a ver al padre de Mick. Desde entonces, cuando le contó su descontento a Mick, este le contó que su padre le había advertido que si esto sucedía, Robert podía ir a manifestar su desacuerdo directamente con él, reunión que tuvo lugar al siguiente sábado por la mañana. Después de tener que esperar 1 hora para ser atendido, Robert, ya furioso, le reclamó por explotarlo y además no enseñarle nada, porque trabajaban por dinero, mientras los ricos en cambio hacen que el dinero trabaje para ellos. En otras palabras, le enseñó la diferencia entre ser empleado o ser empresario. ¿Cómo imaginarías a la altura de esta historia? El progenitor de Robert era su padre pobre, quien, pese a tener una gran preparación académica, además el de no tener idea de cómo volverse rico, siempre tuvo problemas de dinero, y su padre rico fue el padre de Mike, que aunque no había terminado la secundaria, estaba construyendo un imperio. Esto llevó al padre rico a explicarle un segundo concepto que es vital en el libro. Les cuenta que a diferencia de ellos dos, casi todas las personas tienen un precio, en especial cuando dos emociones, el miedo o la codicia, se apodera de ellos. ¿Miedo a qué?
el miedo de la gente a perder su trabajo, miedo a perder los ingresos, miedo a no poder pagar la hipoteca o al que dirán, y la codicia. Cuando la mente de la persona se genera ese deseo por comprar cosas una vez llega el cheque de nómina, asimismo les explica de estas dos emociones terminar generando un patrón rutinario en la gente que trabaja por dinero, del levantarse, ir a trabajar para las cuentas pendientes y otra vez levantarse, ir a trabajar para cuentas pendientes y así sucesivamente. Padre Rico les dice que si verdaderamente quieren ser ricos deben escapar de esta forma de pensar y les recomienda mantener sus ojos abiertos ante formas de hacer dinero, donde el dinero trabaje para ello y al contrario. Basado en esta enseñanza relata que pasados algunos días encontraron una primera oportunidad de negocio abriendo una biblioteca de cómics, pues notaron que los ejemplares viejos eran desechados por gerente de la tienda donde trabajaban y eran devueltos al distribuidor de los mismos. Decidieron entonces hablar con la gerente y el distribuidor para poder quedárselos con el compromiso del no revenderlo. Y una vez ya tuvieron el inventario suficiente, Robert y Mike abrieron su biblioteca y cobraron 10 centavos a sus compañeros por 2 horas en las que podían leer todos los cómics que quisieran, lo cual era muy atractivo ya que en este entonces comprar un solo cómic valía lo mismo. Para ello contrataron a la hermana de Mike como bibliotecóloga y administradora oficial del lugar. El asunto es que este negocio empezó a dejarle a cada socio un promedio de casi $10 por semana, pero terminó por causa de una pelea ocasionada por los chicos de otro vecindario, quienes entraron a la fuerza. Sin embargo, para entonces Robert y May habían aprendido la primera lección de los ricos. No trabajaban por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Y ya estaban listos para aprender las nuevas lecciones de su padre rico. 2. ¿Por qué tener educación financiera? En esta segunda lección, Kiyosaki introduce un nuevo concepto para ser rico y dice, no se trata del dinero que produzca, sino de cuánto puedes conservar y por cuántas generaciones. Dice que su padre rico formó bases sólidas en él y en Mike, que nunca habrían aprendido a través de la educación formal, enseñándole de manera práctica conceptos básicos de contabilidad, cómo entender la diferencia entre un activo y un pasivo, explicándoles que los activos suman flujo de dinero al ingreso y los pasivos, en cambio, sacan dinero de nuestro bolsillo. En la lección 3, ocúpate de tu propio negocio. El episodio comienza contando que un amigo tuvo la oportunidad de escuchar a Ray Kroc, el fundador del McDonald's, durante una conferencia que dio en 1974 en la Universidad de Austin, Texas, cuando se reunió con algunos estudiantes de la universidad y les reveló que contrató a lo que la gente creía su negocio no era vender hamburguesas, sino el negocio inmobiliario comprando propiedades que generan dinero a través de la venta de hamburguesas. Eh, Negocios que no requieran de nuestra presencia, como un negocio donde tengamos un sistema montado, acciones y bonos, bienes y raíces que generen ingresos, pagarés, adquirir o crear activos que generen regalías por concepto de propiedad intelectual. Lección 4. El conocimiento es poder. En este episodio, Kiyosaki recuerda la historia de Robin Hood, el héroe que le robaba a los ricos para darle a los pobres, y dice que su padre rico opinaba que este personaje era solo un vil ladrón. Dice que esta historia refleja de alguna manera la creencia que es justo que el gobierno le cobre más impuestos a la gente rica con el fin de darle más a los pobres, pero que en realidad lo que pagan más impuestos son las personas de clase media
y la clase media alta educada. Empieza contando que al principio la gente no pagaba impuestos, salvo algunas recaudaciones temporales para financiar la guerra. Los negocios son primero ganan dinero, luego sobre lo que ganan gastan y al final pagan impuestos, mientras que los empleados ganan su salario, pero pagan impuestos por sus ingresos y finalmente con lo que le queda gastan. Finaliza esta lección hablando de la inteligencia financiera que para desarrollarse nos recomienda prepararnos en 4 áreas: aprender de contabilidad, aprender de inversiones, aprender a comprender, aprender a comprender cómo funcionan los mercados, conocer las leyes fiscales y legales. La lección 5 nos dice los ricos inventan el dinero. Kiyosaki nos recuerda que hace 300 años la tierra significaba riqueza, luego la riqueza se transformó en la era industrial en fábrica y en la producción en masa de productos, y que hoy la riqueza está en la información. Debido a que la información viaja rápidamente, esto hará que mucha gente se vuelva multimillonaria y lo que rezaguen saldrán del juego como Nokia con su BlackBerry. Para aprender a jugar en este mundo tan rápidamente cambiante, explica que la vida financiera de un individuo es como un juego de mesa, donde cada jugador debe aprovechar al máximo los recursos que tiene a su alcance, debe esforzarse por ser creativo y buscar todo el tiempo oportunidades. Mm, Según Kiyosaki, la inteligencia financiera significa buscar más opciones, estar más atento a los cambios del mercado, encontrar maneras de crear oportunidades o alterar las situaciones para que nos beneficien. Y, y dice que la suerte se crea, así que empieza a crear la tuya. En este juego el activo más importante no es el dinero, sino la mente. Eh, Luego de un ejemplo interesante, creación del dinero, Kiyosaki cuenta que un día compró un inmueble evaluado en $75,000 en solo 20,000, pues lo compró en un remate. Para pagar el enganche o cuota inicial usó 2,000 que un amigo supuestamente le había prestado con un interés de $200. Mientras el proceso de venta se llevaba a cabo, Robert puso una oferta en el periódico ofreciendo esta casa que, como vemos, está evaluada en $75,000 en solo 60,000, sin necesidad de pagar al famoso enganche. Por eso este capítulo se llama Los ricos inventan el dinero, que en esta capacidad de ver oportunidades donde nadie las ve y apalancarse los recursos de otras personas. Finaliza diciendo que para volvernos inversionistas profesionales o creadores de dinero, como él dice, debemos encontrar las oportunidades, juntar el dinero y organizar a gente inteligente. La lección 6: trabaja para aprender, no trabajes por dinero. Esta interesante lección empieza con la historia de una periodista que entrevistó a Kiyosaki en una visita que hizo a Singapur, donde está invitado como conferencista. La reflexión es que todos los días conocemos gente talentosa en su campo, pero que son pobres debido a que usualmente a este tipo de personas les falta una habilidad más para alcanzar el éxito en lo que hacen. ¿Y cuál es esta habilidad? Aprender a vender. Si tuvieran esta habilidad sumada a lo que ya saben, podrían promoverse a sí mismos y ser muy exitosos en sus profesiones. Si la reportera aprendiera de venta o marketing, podría promover su novela y llegar a ser escritora de bestseller. Algún día, Kiyosaki sugiere que debemos aprender de todo un poco y no especializarnos en un solo campo. Eh, Asimismo, recomienda que a la hora de buscar empleo, la gente debería buscarlo con el fin de aprender nuevas habilidades y por tener necesariamente un mejor sueldo. Bueno, ¿y cuáles son las principales habilidades que Kiyosaki recomienda desarrollar? Ventas y marketing, manejo del flujo de efectivo, manejo de sistemas y manejo de gente, y finalmente saber escribir, saber negociar y desempeñar como orador.
Todo esto nos llevará a que podamos ser o exitosos empresarios en el futuro.